Una cerveza Corona es todo lo que te pido para poder en la tarde desaprender lo aprendido. Antes, mi Dios, yo buscaba respuestas en la lectura. Hoy no soy más que este pobre lector de literatura. Tal vez para consolarme de todo lo que no he sido, una cerveza Corona es todo lo que te pido. Dios, he pasado la vida huyendo de mi persona. Hoy siento que puedo hallarme con la cerveza Corona. Es un día tórrido de febrero, hace mucho calor y pensé en la posibilidad de subir con unos libros y con algunos cuadernos a la terraza. Este es un libro que me acompaña desde siempre, Viaje sentimental de Stern. Y entonces agarré libros y cuadernos azarosamente. Y como tenía una cerveza Corona en el freezer, bien helada, decidí escribir unos versos a la cerveza Corona. Y bueno, y curiosamente en ese poema aparece Dios. Yo me doy cuenta de cómo lo que uno, digamos, aprende en la infancia, lo que uno incorpora en la infancia, lo que uno asimila en la infancia, está en uno para siempre. Uno lo puede criticar, uno puede revisar esas nociones, esas cuestiones primigenias, pero eso está en uno siempre. Por ejemplo, la idea de Dios para mí está siempre en mí. Yo fui monaguillo, es decir, esos muchachos que colaboran en la asistencia a los sacerdotes durante las ceremonias religiosas. Después, iba todos los domingos a misa, rezaba cuando era chico. Y si bien ahora, si tuviera que considerarme de algún modo, me consideraría agnóstico, ahora pienso que la idea de Dios siempre está en mí, porque fue una idea que incorporé en la infancia. Aparte, hay grandes poetas que le han cantado a Dios. Por ejemplo, Santa Teresa, que yo creo que es de Santa Teresa, o quizás es anónimo ese poema que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. En ese poema, el poeta, o en este caso la poeta, si es que era Santa Teresa, reniega del chantaje del cielo y del infierno, ¿no? Como muchos le han dicho. Y entonces le dice a Dios: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, echado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu suerte. Tú me mueves, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Paul Gauguin. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es lindo eso, ¿no? Y esa otra, que esta sí es pero esta es de Sor Juana, me parece, de Sor Juana Inés de la Cruz, la que dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Es hermoso eso. Era esa idea religiosa según la cual la vida era una constante espera hasta el momento en que llegara la muerte, y por ende el encuentro entre el alma y Dios, ¿no? Entre uno y Dios. Entonces dice Sor Juana: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Este es un cuaderno muy pero muy viejo, porque de hecho creo que no está fechado, y yo después, a partir de un determinado momento, empecé a fechar los cuadernos. Estos son todos esbozos de... Yo quería aprender a escribir prosa, digamos.
de alguna manera me obligaba a escribir prosa. Acá, por ejemplo, acá hay un relato que empieza diciendo: veíamosla bajar como se ve un ocaso. Día a día, en el principio de la tarde, salvaba con ritmo de péndulo la inclinación aguda de la avenida de las plazas. Bueno, todos esos esbozos, esas maneras, esos intentos de querer decir algo, ¿no? Esos torpes intentos, ¿no? Quiero ver si puedo encontrar algunos versos. Son todos esbozos de prosas. Ocurrió en las postrimerías de un otoño, en Junín. Junín en ese tiempo, nunca he vuelto, era un pueblo tranquilo, con calles de tierra, algunos viejos mateando sobre banquitos a la vera de sus casas, y una lenta bruma que hacia la noche adelgazaba los objetos, escondiéndolo todo tras una negrura de borrosa opacidad. Allí ocurrió todo, en ese ámbito de gente mansa, cuyo contacto con un muchacho foráneo, tal era mi caso, estaba plagado de amabilidades y atenciones que incluso, por lo excesivas, llegaron a molestarme. Quien no conozca Junín no podrá comprender con plenitud este relato. Llegué un viernes por la mañana. Pensaba pasar 3 días con un hermano de mi finado padre. Era un hombre solo, de manos trémulas y demasiado brillante, que me recibió con la expresión de quien vislumbra un ánima. Viniste, Juliancito, viniste, me dijo, sonriendo, una vaguísima sonrisa. Bueno, una cerveza Corona es todo lo que te pido para poder en la tarde desaprender lo aprendido. Bueno, pero estos son demasiado. Claro, yo digo, si yo llego a encontrar algún verso, a ver, estos son tercetos, por ejemplo, ¿no? La transición de lámparas oscuras ignora ese somero devaneo del cielo maculado de figuras. Solo de cuando en cuando un ajetreo de histriónicas siluetas, una sombra que es todas, pinta el mítico trofeo del siglo, hada del filo de la alfombra, la abuela, su analítica mirada, conjetural traduce lo que nombra. Bueno, pero vamos a dejar este galimatías y vamos a leer un fragmento de algo. Bueno, yo agarré este libro de Lorca porque yo pensaba hace un rato que sin duda lo mejor que le pudo pasar al idioma castellano en algún momento de su decurso es haberse convertido en Federico García Lorca, en su obra. Esto yo lo tenía marcado desde que escribí un artículo sobre Gustavo Rizzio y comparaba a Lorca con Rizzio. Pero este poema de Lorca es una belleza. Es del libro de poemas del año 1921. Veleta, julio de 1920. Fuente Vaqueros, Granada. Viento del sur, moreno ardiente, llega sobre mi carne trayéndome semilla de brillantes miradas. Empapado de azahares, pones roja la luna y sollozantes los álamos cautivos, pero vienes demasiado tarde. Ya he enrollado la noche de mi cuento en el estante. Sin ningún viento hazme caso. Gira corazón, aire del norte, oso blanco del viento, llega sobre mi carne tembloroso de auroras boreales, con tu capa
de espectros capitanes, y riéndote a gritos del Dante, oh pulidor de estrellas, pero vienes demasiado tarde. Mi armario está musgoso y he perdido la llave. Sin ningún viento me caso. Gira corazón, gira corazón. Brisas, gnomos y vientos de ninguna parte. Mosquitos de la rosa de pétalos pirámides. Alicios destetados entre los rudos árboles. Flautas en la tormenta, dejadme. Tiene recias cadenas mi recuerdo. Y está cautiva el ave que dibuja con trinos la tarde. Sin ningún viento, hazme caso. Gira corazón, gira corazón. Acá se cayó una hoja que está escrita a máquina. Esto estaba escrito con una máquina de escribir, ya que en ese momento yo no tenía una computadora. Picasso. Él es el que dijo, yo no busco, encuentro. La escena no podía ser más dramática. La madre acababa de parir y el niño no había llorado ni manifestado la más mínima señal de vida. No respiraba ni se movía. Las comadronas que atendieron el parto ya lo habían dado por muerto, menos el médico, un tío paterno, don Salvador, que se acercó al bebé y le echó en la cara una bocanada del humo de su puro en el último intento por reanimarlo. Al fin, entre toses, gritos y sollozos, el niño reaccionó. Eran las 11:15 de la noche del 25 de octubre de 1881 en Málaga. Pablo Picasso había nacido. La última bibliofilia. Bibliofilia. Yo me bibliofilio, tú te bibliofilias, él se bibliofilia, nosotros nos bibliofiliamos, vosotros os bibliofiliáis, ellos se bibliofilian. No sé qué particular resonancia ha despertado siempre en mí un versículo de Saint-John Perse. Había esclavizado en tal forma mi memoria que me lo iba repitiendo sin querer, y era incapaz de recordar a qué poema pertenecía. Por fin volví a encontrarlo en Amistad de Príncipe. Es este: que me traigan, estoy en vela y no tengo sueño, que me traigan ese libro de las más viejas crónicas, sino la historia. Me gusta el olor de esos grandes libros en piel de cabra y no tengo sueño. Aproximo estas líneas al pasaje del libro de Esther, en que se cuenta de Asuero. Aquella noche el rey no pudiendo conciliar el sueño, se hizo traer el libro de los anales, las crónicas. Pero Asuero ordena que le lean las crónicas, en que recupera a su favor Mardoqueo y Amán cae en desgracia. El príncipe insomne se contenta con husmear la encuadernación de los volúmenes. A su manera es bibliófilo y no lector. Le gusta un libro por algo que no es su contenido, curiosamente por su olor. Entonces era un fetichista, digo yo. Lo confesaré, lo comprendo mejor que a los bibliófilos actuales, cuya atracción por los hermosos libros es a mis ojos un poco mixta. ¿Qué es ser bibliófilo, sino preferir el libro objeto a la calidad del texto que encierra? Esos gustos que uno imaginaba complementarios, los creo en realidad incompatibles. De hecho, es peligroso para la integridad del objeto frágil hacerle sufrir las diferentes operaciones que permiten colocar sucesivamente bajo la mirada cada uno de los pliegos impresos. La bibliofilia.
Macho y hembra. ¿Cómo han de pensar los hombres y las mujeres acerca de su masculinidad y su feminidad en este siglo XX, en que tantas de nuestras viejas ideas deben renovarse? Doris Lessing. Del ciclo novelístico Los hijos de la violencia. El sol de la tarde quemaba la espalda de Marta, pero no de manera uniforme. Había empezado a tener conciencia de una pauta de variable intensidad algunos minutos antes, al iniciar una conversación telefónica que presentaba avisos de poder continuar perfectamente todavía varias horas. Esta era una revista que yo me compraba siempre, que era la revista Lupin, que tenía las aventuras de Bicho y Gordy, y era buenísimo, la verdad que era deliciosa. Ahí están Bicho y Gordy. Y yo algunas veces había ido a la editorial que quedaba en Avenida de Mayo, en Roque Sáenz Peña, cerca del Obelisco, a comprar números viejos, los vendían más baratos, y aparte sacaban en todos los números de las revistas, sacaban planos de aeromodelismo, circuitos de electrónica. Yo me acuerdo que había comprado un libro que se llamaba Transistorín te inicia en electrónica, y de hecho yo llegué a hacer unos osciladores, me parece. Me compraba las plaquetas, los condensadores electrolíticos, las resistencias que tenían un código de colores, y después los soldaba con estaño, con un soldadorcito que me había comprado, y hacía mis pequeños circuitos. La verdad que esta revista era una maravilla. Lupin, hermosas revistas. Y entonces cuando yo iba, acá hay una de Isidoro, este es de Dante Quinterno. Cuando yo iba a este lugar, a esta editorial en Avenida de Mayo, me encontraba con los dos hombres que lo escribían. Uno se llamaba Sidoli, firmaba Dol, y el otro se llamaba Guerrero. Bueno, Lupin era una historieta de Guerrero. Y nada, la verdad que me acompañaron toda la adolescencia estas revistas, estas historietas. Y aparte eran unos pibes re aventureros, siempre estaban haciendo cosas raras en el campo, con árboles. Este era un boxeador, Mosca Kid. Este era un boxeador. Esa también es de Guerrero. Y esta era Resorte, el ayudante del profe. Y el profe era un inventor, y entre él y el chico a veces hacían cosas raras, inventaban cosas raras. De repente los animales podían volar, o inventaban una fórmula de la invisibilidad. Y bueno, nada, simplemente quería decir que estas historietas fueron la felicidad para mí durante muchísimo tiempo. Ojalá en las infancias de aquel o de aquella que pueda estar viendo esto o escuchando esto, haya habido la felicidad que yo tuve con estas historietas, de una forma equivalente, ¿no? Cada cual tiene su propia experiencia, ¿no?, en relación a la felicidad. Pero para mí la felicidad era tirarme a la tarde en el piso del living de mi casa, o en el patio cuando tenía patio, o en la cocina, y ponerme a leer unas historietas de la revista Lupin. Bueno, como verán, este video no tenía ninguna directriz, pero sí varias cicatrices. Me gusta decir tonterías. Bueno, preciosa, este es el romancero gitano. Bueno, esto también es una belleza, esto también es una felicidad, ¿no? Pero quiero buscar algo que tenga, mira, de Van del Tamarit, algo que tenga versos más cortos, ¿no?, de Lorca. Yo he sido muy devoto de Lorca, muy devoto. Aparte me parece un genio puro. Lorca era un genio realmente. Tenía la genialidad inevitablemente. Aún sus versos más sencillos, detentan una forma solapada de la genialidad. Siempre él tiene
Siempre es brillante Lorca. Entré en la selva de los relojes, frondas de tic-tac, racimos de campanas, y bajo la hora múltiple, constelaciones de péndulos, los lirios negros de las horas muertas, los lirios negros de las horas niñas, todo igual, y el oro del amor, hay una hora tan solo, la hora fría. Una cerveza Corona es todo lo que te pido para poder en la tarde desaprender lo aprendido. Bueno, terminamos con esto. Si no muero dolientemente vivo, sin una realidad y sin morada, y temo no encontrar apasionada a esta ciudad carente de motivo. Temo por lo que no, por lo nocivo, que resulta el espacio de mi nada, y el miedo se hace nudo y anudada, se repliega la vida que no vivo. ¿Acaso solamente está esperando, me refiero a la vida, una vislumbre de la felicidad innominada? Pero no sé ya dónde o cómo o cuándo se puede transformar esta costumbre de ir con la vida a cuestas, anudada.